que si ellos se infectaban, no solamente caía él, sino caía alrededor de él una gran cantidad de pacientes que perdían la atención. La siguiente. Hemos implementado 33 villas de alojamiento para pacientes COVID positivo de leves a moderado, con un total de 5.479 camas, y estas villas se ubicaron en 17 regiones del país. La siguiente. Bueno, esto es a grandes rasgos el enorme esfuerzo que ha hecho nuestra institución para poder cubrir la demanda enorme de estos pacientes. Pero debo recalcar de que en estos momentos estamos asistiendo a un rebrote de la enfermedad provocada por la gran afluencia masiva de la gente a las compras de fin de año. En estos momentos hay varias ciudades del país que todos sabemos, en el norte, en el centro, Huánuco, Piura, Tumbes, donde las camas UCI están llenas al 100%. Lima, las tres grandes redes de salud, Rebagliati, Almenara, Sabogal, están llenas las camas UCI. Otra vez estamos asistiendo a la gran demanda de camas UCI, y entonces queremos pedir a la población, a propósito de que estamos a víspera de la celebración del Año Nuevo, que se protejan. Vemos a mucha gente en las calles, en los centros comerciales, asistiendo sin la mascarilla bien puesta, alimentándose con la mascarilla puesta, no manteniendo el distanciamiento que es fundamental, y el lavado de manos. Bien, declaraciones de Jorge Amorós, vocero de E-Salud. 82% es que está ocupada las camas UCI. Nosotros tenemos las camas UCI, por favor. A ver, si tú tienes ese total de camas de 1.050, cuando te dicen el 82% estamos haciendo a nivel nacional. Hay ciudades del país que están llenas las camas UCI. Uno de los temas que en realidad fue preocupante también, el tema de las plantas de oxígeno. ¿Cuántos hospitales con plantas de oxígeno tenemos ahora para hacer frente a esta emergencia? De nuestros hospitales todos tienen dotación de oxígeno. La institución ha implementado isotanques en muchos de ellos, plantas generadores de oxígeno, y cuando no había esa posibilidad, balones, cilindros de oxígeno para poder atender a la demanda. ¿Esto va a ser suficiente, doctor, y no vamos a tener otra crisis como en mayo de este año? Estamos en otro momento y tenemos toda la experticia adquirida durante estos 10 meses. Seguimos trabajando, no es que nos hayamos quedado en lo que inicialmente pasó, estamos en mejor momento, pero si nuestra población no se cuida, no nos va a alcanzar. Doctora Amorós, la nueva cepa ya llegó a Chile. ¿Cómo E-Salud va a enfrentar la posible llegada a nuestro país y esta segunda ola de la que tanto se habla? Nosotros, como ya les dije, no es que nos hemos quedado estáticos con lo que tenemos. Seguimos proyectando nuestra oferta para incrementar la cantidad de camas UCI, la cantidad de camas intermedias y las camas generales. Pero, insisto, si la población no toma conciencia y vemos con mucho temor que la gente ha perdido el miedo a la enfermedad y sale como que acá no pasa nada, no nos va a alcanzar. Pero ¿E-Salud está preparado logísticamente? Está preparado y seguimos preparándonos permanentemente. La demanda en salud pública no es un tema estático, no es que llegamos al tope, no, tenemos que seguir avanzando. ¿Cuántas personas se proyectan atender en todo caso? Porque, Y al momento estamos hablando, okay, no es que la demanda supera la vuelvo a repetir. En ningún país del mundo la oferta ha llegado a ser tas con la demanda. Y por eso es que insistimos en que nuestra población se cuide. ¿Sí? Mencionaba, doctor, estamos en vivo para TV Perú, que hay un 82% de camas UCI ocupadas. El porcentaje que está de camas disponibles, ¿cuántas estamos hablando a nivel nacional? Cuando yo digo 82% me estoy refiriendo fundamentalmente a nivel nacional de toda la oferta. Si tú me hablas en Piura, si estamos hablando, vuelvo a lo que dije hace un rato, casi el 80%, un poquito más, está ocupado. Me queda un 20%, pero no estoy hablando puntualmente de una región. En Tumbes, en Huánuco y otras están llenas, 100%. En Lima todas están llenas, todas. Entonces, pero hay otros lugares donde probablemente la demanda ha bajado un poco por una serie de factores, generalmente porque la gente se cuida más o las medidas restrictivas han sido mayores. Pero eso es lo que nuestra población tiene que cuidar. Todas están
viendo cómo se va a hacer frente a la nueva ola. Te comento. Las camas UCI son camas que se reciclan. Hoy día entra un paciente, ese paciente va a quedarse unos días, va a salir de alta y entra otro paciente. Lo que no podemos y no debemos esperar es que ocurra en la parte más alta de la demanda, que es más o menos agosto, donde había una cama vacía UCI y habían entre 10 y 15 pacientes esperando por ocuparla. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Saben en qué distritos se han presentado más casos de COVID-19 en este momento? Bueno, donde hay mayor cantidad de gente, Cercado de Lima, La Victoria, San Juan del Lurigancho. Hemos visto que en Miraflores también hay un repunte, en Barranco, donde la gente ha ido a las playas, ha ido a las discotecas, ha ido a los bares. No hay conciencia de enfermedad. Esa es nuestra gran preocupación. ¿Sí? Ahora, Una nueva cuarentena entonces se podría plantear. yo no plantearía eso. La cuarentena tenemos que llevarla nosotros aquí. Tenemos que cuidarnos. El autocuidado es el que hace todo. Si los pacientes, la población no se cuida, hagamos lo que hagamos, nos den todo el presupuesto, la logística, no nos va a alcanzar. En esta situación, ¿cuál es la recomendación para la prueba de COVID-19? Las pruebas moleculares son las que mandan. ¿Están adquiriendo cuántas, doctores? Salud. El MINSA es el que nos provee las pruebas moleculares. El Hospital Almenara, de donde yo provengo, ya tiene el laboratorio listo. Estamos trabajando las pruebas moleculares, el INS también. Y estamos sacando las pruebas en un promedio de 6 horas, lo que antes demoraba pues en algún momento hasta una semana. Doctor, porque hay pacientes... Ok, ¿cuándo se la tienen que hacer? Si tienes sintomatología, si has estado en contacto con un paciente COVID positivo, tienes que hacértela. Pero al margen de eso, porque no todo el mundo puede llegar a hacerse la prueba, protéjanse con la mascarilla, lávense las manos, distanciamiento social. El escenario negativo que tienen para esta posible segunda ola, ¿se mantiene? ¿Era una cifra de 2 días? No, escúchenme, el tema no es pensar en el escenario negativo, tenemos que ser positivos, no tenemos que pensar en mal. Y vuelvo a lo mismo, la población tiene que entender que tiene que cuidarse. Si no se cuida, no hay forma de que podamos detener esto. Y se va a llevar, lamentablemente, a mucha más gente de la que ya se perdió. ¿Usted confirma que ya estamos viviendo una segunda ola de COVID-19? No he dicho eso. Lo que he dicho es que estamos viendo un rebrote de la enfermedad. Y es producto de la cantidad de personas que han salido a la calle, de compras. Ustedes han visto en los centros comerciales, el Mesa Redonda. Yo estoy en la avenida Grau, está Pizarro, Gamarra. Es una cosa impresionante ver la cantidad de gente en la calle y nosotros miramos y se nos paran los pelos de punta. Toda esa gente se ha contaminado y va a llegar a los hospitales a tocarme la puerta, a pedirme una cama UCI. ¿Y qué le voy a decir? Ese es el asunto. ¿La prevalencia ha cambiado? ¿En cuánto se mantiene? No, la prevalencia más o menos se está manteniendo, pero lo que sí estamos viendo ahora es que está llegando gente más joven, no en cantidades muy grandes, afortunadamente, pero gente más joven, muy comprometida, que requiere manejo de cuidado intermedio y cuidado intensivo. Y es importante recalcarle a la población de que si ustedes tienen síntomas, acudan prontamente, porque estamos viendo de que hay un cierto, menos temor a la enfermedad y entonces no, yo lo manejo en mi casa. Y cuando me lo llevan al hospital, el paciente está ya muy comprometido y sus posibilidades de recuperación son menores. Bien, declaraciones entonces del doctor Jorge Amaurós. Paola, María de Jesús, no sé si tengan alguna otra consulta. Repetimos, son 82% de camas UCI que están ocupadas a nivel nacional. Pero tampoco es el tema porque no tenemos la cantidad de centros para poder tomar los hisopados. El hisopado no lo toma cualquier persona. La prueba rápida podría ser una alternativa, pero el problema con la prueba rápida es que hay mucho falso positivo y falso negativo, en la que te da la certeza de la prueba molecular, el hisopado. Rocío, si quisiéramos saber al doctor, muy buenas tardes, ¿cuáles son los hospitales que ya han llegado al 100% de su capacidad? ¿Cuáles son los hospitales que han llegado al 100% de su capacidad en Lima? Sí, doctor, ¿nos puede decir cuáles son los hospitales que han superado ya la capacidad en Lima? Esta es una cifra dinámica. Al menos de hoy. Ok, para el día de hoy, todos los hospitales de salud de las 3 grandes redes están llenos. Las UCIs están llenas, pero como dije hace unos momentos, este es un tema dinámico.
porque permanentemente hay pacientes ingresando y pacientes saliendo. ¿Y qué sucede si ahora alguien va a la Almenara y necesita una cama UCI? ¿A dónde se lo traslada? ¿Es una Se hacen clínica? las coordinaciones con los otros hospitales de las diferentes redes y donde hay una posibilidad de pasar, el paciente pasa. El problema es que si todos están llenos, donde están, se les provee las medidas de soporte. Acuérdense que no solamente estamos hablando de ventilación mecánica invasiva, ventiladores mecánicos, pero existen otras alternativas de terapia, los equipos de alto flujo, los guairachi, bueno, hay varias cosas que se pueden usar, pero todo depende de que el paciente acuda en fases iniciales en la enfermedad y no cuando esté, digamos, ya muy comprometido. Mencionaba, antes eran los adultos mayores, ahora son los jóvenes. ¿Entre qué edad es esta población que aumenta? Estamos viendo pacientes de 30 a 40 años, afortunadamente no son muchos, pero también hay que pensar en los pacientes con factores de riesgo. Los obesos, los hipertensos, los diabéticos, los inmunocomprometidos. Sí, doctor, Rocío, si todas las camas Paola UCI, María de Jesús. Gracias, Rocío, todas las camas UCI, ha dicho el doctor Amorós, todas las salas UCI de los hospitales de salud, por lo menos en Lima, están llenos, es decir, ha colapsado ya el tema de UCI en Lima. ¿Cómo es en las regiones, en las provincias? Si nos pudiera confirmar. Así es, nos preguntan en el estudio, doctor, que si en Lima han colapsado las camas UCI, al menos hoy, en provincia, ¿cuál es la situación? Déjame decir una cosa, no es que hayamos colapsado, siempre tenemos alternativa de solución, ¿no? Y si tú miras, anterior por favor, ¿qué cantidad de camas críticas hemos podido habilitar en tan poco tiempo? Pero el problema es que la población entienda que no es la solución al problema la cama UCI. El paciente que entra a la UCI, y esto no es un tema nuevo, y yo en algún momento he sido intensivista pediatra, cuando un paciente entra a la UCI tiene, por cualquier patología, 50% de posibilidad de salir vivo y 50% posibilidad de perder la vida. En estos casos, cuando los pacientes entran a la UCI es porque llegaron muy mal, o porque la enfermedad avanzó muy rápido y llegó tarde. Entonces su posibilidad de salir es muy grande. Y no es que el paciente sale de la UCI y sale caminando, sino sale comprometido por una serie de otras enfermedades. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Doctor, estamos en directo para RPP. Por favor, reitere. Continúa entonces María de Jesús, Paola, 82% de camas UCI ocupadas. Lo que ha indicado el doctor Amorós es que esto varía cada día. Se puede desocupar una y el porcentaje se reduce. 25% de camas están ocupadas. Por favor, de 1.050 están ocupadas. Ese 8% es a nivel nacional. Hay lugares donde todavía hay algunas camas UCI vacías en este momento, pero la mayoría están ocupadas.